gusto saludarte y te doy la bienvenida al canal de Ignews TV. En esta ocasión voy a compartir contigo cómo prospectar. La prospectación se puede hacer de dos maneras, vía telefónica, a través de un correo electrónico o, por qué no, también presencial. Esto es una actividad que se debe convertir en un hábito para el vendedor profesional. Lo primero es preguntarte qué debo de hacer para encontrar prospectos potenciales, y la respuesta clave es primero conocer el perfil de los clientes que hoy yo ya tengo. Después es desarrollar una actitud de búsqueda, de estar despierto, atento a ver todas las oportunidades que están ahí. ¿A qué me refiero? De repente en espectaculares, en revistas, en periódicos, en pláticas, puedes estar muy cerca de llegar a prospectos potenciales y, sin embargo, por no tener este hábito presente, las oportunidades se te van. Entonces aquí lo que yo te voy a invitar es a estar siempre atento, despierto, a hacer el hábito de todo el tiempo estar buscando a quién le vas a ofrecer ese producto o servicio que tú tienes. Aquí también es bien importante, para poderlo hacer, es que tú estés convencido y apasionado del producto que estás vendiendo. Es muy importante también desarrollar ese interés genuino de ayudar a otros. Las ventas es servir, es llevar beneficios, buenos negocios a las personas que adquieren ese producto o servicio. Para esto tú vas a necesitar relacionarte y comunicar con todas las personas que en el día a día tienes contacto lo que tú haces, es decir, entrenarlos para que sepan a qué te dedicas, cuáles son los beneficios de eso que tú estás ofreciendo. También es importante que visualices integrarte en algunos centros de influencia, como pueden ser la comunidad, la iglesia, alguna cata de vinos, donde tengas exposición y donde la gente, al momento que te pregunte a qué te dedicas, tú puedas con ellos compartirlo para que en un momento a través de ellos te puedan llegar referencias. Otro punto bien importante para hacer prospectaciones más efectivas es preguntarle a tus mismos clientes a quién le gustaría este producto o servicio que tú estás ofreciendo. De repente en México no se hace por pena, es que qué va a decir el cliente. Y un mercado que a mí sí me sorprende y que te recomiendo aprender de ellos son los agentes de seguros. Los agentes de seguros, una vez que tienen una cita contigo, al final de que se retiran, te piden 3 referencias y te lo dicen de una manera súper natural porque es un requisito de su formato. Te invito a que observes otros sectores para que veas cómo solicitan las referencias y tú puedas adaptar estos mismos diálogos y de manera natural y genuina le puedas preguntar a tus clientes con quién te recomiendas que los visites. ¿Por qué es importante la recomendación? Pues bien sencillo, porque no vas a estar tocando puertas o escalando a lo largo de una organización. Cuando viene una referencia es de alguien que confía en esa persona y esa persona te va a abrir las puertas. Entonces por eso es tan importante que continuamente estemos buscando la manera de ampliar nuestras redes de negocio, nuestro networking, para que esto nos permita pues tener muchas opciones de dónde hacer presentaciones. También algo que se olvida de repente en la prospectación es regresar a tus clientes que ya son clientes, es decir, no les vendes más. Te compraron una vez o ha habido pedidos, pero ya el vendedor ya no tiene contacto y no busca la manera de venderles más productos de los que la compañía tiene. O también hay clientes que de repente fueron en su momento muy buenos, por algo te dejaron de comprar y están ahí dormidos en un stock. Entonces también en la prospectación es importante buscar las estrategias para activar estos clientes con promociones, con descuentos, de volverlos a enamorar de tu marca y hacerlos que te compren. Es súper importante también en esa parte de la prospectación que no solamente estés enfocado a solamente vender o prospectar al mercado que hoy tienes. De repente puede haber otros mercados que necesiten tu producto y servicio. El otro día en un taller estábamos con una harinera muy importante y ellos pues venden harina y el vendedor típico dirá, pues la harina es para hacer pan para los pasteleros, ¿no? Sin embargo, alguien vino con una idea de decir, oye, pero es que la harina también se usa en la industria de la plastilina y se usa para hacer salchichas. Nadie lo había pensado por años y esta persona lo que hizo fue abrir un nuevo mercado potencial que nunca habían imaginado que existiera. Ese es el reto con la prospectación, de que salgamos de esa zona de confort y que estemos buscando nuevas opciones y oportunidades. Te pido que por favor me escribas para poderte enviar una guía de detonadores de prospectación que te ayuden a visualizar todas las opciones que hoy en el mercado están ahí esperando para ti. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto.